Seguimos acompañando a Jesús de Nazaret en su recorrido por Galilea. Jesús es un caminante y también va a ir más allá de Galilea para extender su reino en los alrededores, para transformar la tierra desde Dios en un lugar de justicia. Hoy vamos a acompañarlo atravesando mares, yendo hasta lugares de enterramiento, también volviendo a su propia patria, a Nazaret. En toda la vida diaria, en su camino con los discípulos, Jesucristo va enseñando e instaurando el reino. Cautivados por la palabra, seguidores de Jesucristo, bienvenidos una semana más a este rincón bíblico para acrecentar nuestra fe en Jesús de Nazaret. La sesión anterior nos quedábamos reflexionando sobre las parábolas del reino, cómo Jesús explica no ya lo que es el reino, sino cómo va avanzando el reino de Dios. Vamos a fijarnos hoy en 5 escenas, en 5 perícopas, del capítulo 4 y 5, a continuación de las parábolas, y vamos a unirlas. La tempestad calmada, podemos unirla, que es la siguiente escena, con la curación o el exorcismo del endemoniado de Gerasa. Tienen mucha relación esas dos escenas, me parece a mí, ahora lo veremos. Después tenemos un doble milagro de la mujer. Una mujer que tenía problemas de flujos de sangre y una niña que ha muerto con 12 años. La mujer llevaba 12 años también enferma. El número 12, la perspectiva femenina, une mucho estos dos milagros. Y después una quinta y última escena donde Jesús va a su patria, a Nazaret, a la sinagoga, y allí se admira de la falta de fe de sus paisanos. Dicen también, ¿quién es este? Pues no es el hijo de José, y esa enseñanza y esas cosas se extrañan, y Jesús se admira de su falta de fe. Con todo esto termina una sección, como decíamos semanas anteriores, de San Marcos, que comenzaba con la llamada de los 12. Hay toda una segunda sección del Evangelio que va de 3.7 a 6.6a, porque se parte el versículo. Comenzó llamando a los 12 y termina en su tierra no acabando de ser aceptado. La primera sección, en el capítulo 3, versículo 6, acababa con las autoridades queriendo matar a Jesús. Por tanto, casi podríamos atrevernos a decir y a reflexionar. San Marcos ha querido estructurar su Evangelio en secciones que comienzan con discípulos y acaban con rechazo. Llamada de los 12, lo decíamos, 3.7. Rechazo en Nazaret, como al principio, ¿no? Capítulo 1, llamada de los 4, rechazo de las autoridades, 3.6. ¿Será que Jesucristo, nos dice San Marcos, está intentando establecer un nuevo tipo de relaciones? Jesucristo rechazado y no acaba de ser acogido por la familia, por los paisanos, por la religiosidad de su tierra. Y en cambio va formando un nuevo tipo de religiosidad, un nuevo tipo de amistad, un nuevo tipo de paisanaje, un nuevo tipo de familia. ¿Es esto lo que Jesús quiere? Lo está consiguiendo. También la Iglesia de hoy empieza a ser o sigue siendo un lugar de encuentro, de amistad, de familia. O a veces la Iglesia no acaba de ser un lugar de comunión. Y a veces no solamente nos viene el rechazo de fuera, de los paisanos, de los no creyentes, sino que a veces el rechazo viene de dentro. ¿Eso no sería ir en contra de lo que Jesús está pretendiendo? Bien, no lo sé. La llamada de los 12, la llamada de los discípulos, y no importa, forma parte de la misión, cierto rechazo e incomprensión de la gente más cercana. El reino avanza. Este día, al atardecer, les dijo, pasemos a la otra orilla. Despidieron a la gente y le llevaron en la barca, tal como estaba. Otras barcas iban con él. En esto se levantó una fuerte borrasca, y las olas irrumpían en la barca, de suerte que estaba a punto de anegarse. Él se encontraba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron, «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?» Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar, «Calla, enmudece». El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Entonces les dijo, «¿Por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe?» Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros,
¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Pasamos entonces al doble milagro de la tempestad calmada y la expulsión del demonio del Geraseno. Lo situamos, es importante geográficamente, ¿no? El lago de Galilea, aquí más o menos pintado, que tiene una forma de lira, más o menos, que es bien amplio y bien grande, ¿verdad? El río Jordán viene por el norte y después desemboca por el sur para ir a bajar al Mar Muerto. Es el lago de Galilea, que está bajo el nivel del mar Mediterráneo, es el lugar principal donde Jesucristo realiza sus milagros y su actividad. Cafarnaúm, la ciudad clave, está aquí arriba en la ribera noroccidental. Esto es Cafarnaúm. Y alrededor de Cafarnaúm podríamos situar la orilla cristiana, los principales lugares donde Jesús está. Un poquito más abajo está Magdala. Aquí también se recuerda la multiplicación de los panes. Se recuerda aquí también el primado de Pedro, cuando Jesucristo resucitado se apareció a los discípulos. Por tanto, esta es la orilla propiamente cristiana, porque además en tiempo de Jesús esta orilla estaba gobernada por Herodes Antipas, y en cambio toda la zona oriental era la Decápolis, 10 ciudades, que era una zona pagana y gobernada directamente por Roma. Entonces había un conjunto de ciudades que tenemos, pues algunas como Damasco, como Gerasa, donde tenemos lugares paganos donde hay menos judíos, ¿no? Entonces Jesucristo pasa a la otra orilla en barca, dice el texto. En Marcos, pasar a la otra orilla no es solamente una indicación geográfica, sino que subraya, insiste, nos dice que estamos pasando a la orilla pagana. Y de hecho aquí se va a subrayar el endemoniado que está entre las tumbas, cosa que es rechazada por los judíos completamente, ¿verdad? Y también que se llama Legión Roma, ¿verdad? Y también que los cerdos se precipitan, los cerdos son un animal impuro para Israel. Es decir, todos los signos, la otra orilla, los cerdos, los sepulcros, son signos de paganismo, de impureza. Jesucristo pasa al lugar impuro y pasa atravesando el mar con la tormenta. Por tanto, vamos a analizar estos dos textos desde esta geografía de Jesucristo pasando a la otra orilla, a la orilla pagana. El primero es la tempestad calmada. Jesucristo pasando y hay una tempestad, sabemos que en este mar hay tempestades no enormes como en el Atlántico o el Pacífico, pero ante las barcas no muy grandes que también en aquel tiempo funcionaban, pues las tempestades eran miedosas. Las barcas en aquel tiempo no solamente servían para pescar, como sabéis, también para llevar personas, y se cobraba, y también para llevar utensilios y transportar mercancías. Quien tenía barca tenía... Entonces Jesucristo también eligió pescadores y gracias a eso pues pudo moverse por el lago de Galilea. La tempestad calmada dice que Jesús estaba en la popa, estaba atrás, durmiendo. Y los discípulos, claro, se llenan de miedo, normal, y ven que Jesucristo duerme, está detrás tan tranquilo, y por eso le ruegan: Señor, no te importa que perezcamos. Entonces Jesús se levanta, increpa al viento y al mar, estamos ante una especie de exorcismo del mar. Es decir, parece como que Jesucristo expulsa al demonio del mar para que se tranquilice. Y entonces llega una gran calma y la reacción de Jesucristo es: ¿cómo no tenéis fe? ¿Por qué tenéis miedo? Y la de los discípulos: pues ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Es decir, en el Antiguo Testamento, ¿quién es el dueño del viento y del mar? ¿Cómo hay que entender este milagro? Bajo el trasfondo de los Salmos y del Génesis, que nos dicen que Dios es el Señor de la creación, que Dios domina la inmensidad del mar. Entonces, ¿quién es este? Este es como Dios, ¿no? Y también desde el paso del Mar Rojo, que los judíos pasaron a pie enjuto y los egipcios van a caer en el mar. Desde aquí hay que interpretar esto. Entonces, los discípulos se preguntan esto porque en el fondo, dice Jesús, no tienen fe. Es un texto muy marcano, muy de Marcos, porque lo principal del texto es la perspectiva del discípulo. El discípulo tiene que aprender en todo a tener fe. Tiene que aprender en todo, también en las dificultades de la vida, a tener fe en el Maestro, que parece dormir en la popa. Y en el fondo, el discípulo aprende a tener fe. ¿Y cómo va ese proceso de fe? Pues porque a través de las dificultades, a través de la acción de Jesús, se va preguntando.
El gran tema de Marcos es ¿quién es este? Los discípulos, lo veíamos al principio, no lo saben desde el comienzo, no saben quién es Jesús. Creen que es un maestro, van siguiéndolo, pero no conocen su misterio. Entonces, poco a poco, también en las dificultades, ante la tormenta que aprieta, los discípulos van aprendiendo, van preguntándose quién es Jesús. Es decir, ser creyente, el camino de la fe, tiene que ver sobre todo con un interrogante profundo. Las cosas que nos suceden, también en nuestro camino de iglesia, en nuestras actividades religiosas, son todo incentivo para preguntarnos, ¿pero quién es este a quien seguimos? Nos desborda siempre por completo. Por una parte parece que calla, que duerme. Por otra parte, Señor del viento y el mar. ¿Quién es este a quien seguimos? La fe es una pregunta que se va ampliando para que al final vayamos comprendiendo del todo, porque entramos en el misterio. Entonces Jesucristo pasa a la otra orilla. Pero dejadme también que interpretemos este texto de una forma un poquito más actualizada y eclesial misionera. Me explico. Imaginaos que la barca donde van los discípulos es la iglesia, la barca de Pedro. Esa barca está cruzando a la otra orilla. ¿Qué es la otra orilla? El mundo pagano, la misión. Acordaos que la misión primitiva, San Pablo, fue a través del mar, no de este mar, sino del mar Mediterráneo. Pero ya este mar simboliza el mar. Este mar simboliza el mar grande, el mar de la misión. Entonces, la Iglesia está en perspectiva misionera, va a los paganos. Y en ese camino se encuentra con las dificultades. Las olas del mar son los vientos del mal, las dificultades ante la misión. Y siempre esas dificultades, esas olas, son más grandes que la barca. Por lo tanto, los discípulos, la Iglesia, la barca de Pedro, ve que la misión es imposible con sus fuerzas, que el mar, que el mal, que la dificultad es siempre mayor y por tanto no puede atravesar el mar, no puede llevar a cabo la misión, solo que está Cristo. Cristo sí es más fuerte que el mar, la barca no, pero Cristo sí. ¿Cuál es el problema? Que Cristo parece callar, Cristo parece estar en silencio, a Cristo parece que no le importamos. Él está detrás y duerme, no le encontramos dentro. Cuando nos hace falta está durmiendo. ¿No está también la experiencia de una iglesia en misión, que a veces las dificultades queremos afrontarlas solos porque el Señor parece dormir, parece no estar con nosotros, está muy en la retaguardia? Y entonces Jesucristo se levanta, resucitado. Él parece no estar, pero está resucitado. Su presencia es diferente a la física. Y entonces increpa al viento y al mar. Y nos dice a la iglesia misionera, es que aún no tenéis fe. ¿Qué es la fe? Yo estoy con vosotros, soy el dueño de la barca y de la misión, y vosotros sois más pequeños que la tormenta, pero yo soy Señor de la tormenta. Por tanto, confiad. La fe significa que, aunque parezca lo contrario, la misión es posible, porque el Señor de la barca está dentro, aunque parece dormir. Y entonces la misión se hace posible y podemos llegar a la otra orilla con Jesús y evangelizar. Por tanto, yo os invito a reflexionar sobre las dificultades eclesiales y misioneras del presente para que sean motivo de fe, para que nos preguntemos, Señor, ¿por qué callas? Pero ante esa pregunta la respuesta venga también desde la fe. Y el Señor pueda también regañarnos hoy como ayer a los discípulos para decirnos, aún no tenéis fe. Lo que importa no es solo la misión, sino la fe en la misión. Lo que importa no es atravesar tempestades, sino saber que Cristo nos acompaña y solo Él es dueño del mar y de la otra tierra. Solamente Él es el jefe de la misión. Por tanto, yo creo que el texto de la tempestad calmada es un texto muy actual en el que deberíamos pararnos de forma individual y a veces de forma eclesial para reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Nos quejamos mucho de las olas, nos quejamos mucho del viento y las dificultades, pero por desgracia a veces eso no nos sirve para darnos cuenta que el resucitado habita, aunque parece dormir, en nuestra barca. Por tanto, ni irnos para atrás a nuestra orilla de siempre, ni tener miedo a la tempestad, sino hacernos conscientes desde la fe que aumenta de la presencia de Cristo para seguir adelante, atravesar mares e ir siempre a donde Él quiere, a los paganos, a los alejados, a los que nunca ha ido, a los que están aprisionados por los demonios y la impureza de los cerdos.
Después llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas saltó de la barca, vino en su encuentro, de entre los sepulcros, un hombre con espíritu inmundo que moraba entre los sepulcros. Nadie podía ya tenerle atado, ni siquiera con cadenas, pues muchas veces le habían maniatado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, de suerte que nadie podía dominarlo, y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y por los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Después de atravesar el mar, llegan a la otra orilla, a la zona de la Decápolis. Aquí tenemos un problema geográfico y un problema también de crítica textual, porque algunos textos dicen que era la región de los Gerasenos, otros dicen que era la región de los Gadarenos y otros ponen la de los Gergesenos. ¿En qué quedamos? Gerasa es una ciudad muy importante, hoy se puede visitar en Transjordania, en Jordania, muy bonita, de la Decápolis, ¿no? Pero está muy lejos del mar. Gerasa está desierto adentro, ¿no? Muy lejos del mar. En cambio, Gadara es una ciudad que está en la frontera actual entre Jordania e Israel, al sureste del mar. Desde aquí es más fácil, por eso es más fácil que el milagro fuera no tanto en Gerasa, sino en Gadara. Pero tampoco es demasiado fácil, por eso algún autor ha puesto Gergesa. Y actualmente hay unas ruinas, que se pueden visitar también, de una iglesia bizantina en Cursi, que parece que recordaba precisamente el milagro de los cerdos. Y por eso dicen en lugar de Gergesa, pero esto no está demostrado. Sí que es verdad que un poquito más al sur, en el centro hay una colina, una montaña, que es Hipos, o Susita, el nombre arameo, que es otra ciudad de la Decápolis, justo encima del kibbutz de Engef actualmente. Si tenemos aquí, esta ciudad sería genial para el milagro de los cerdos, porque está en un monte frente al lago. Pero bueno, tenemos un problema, y entonces, ¿dónde fue el milagro? Pues no lo sabemos. Quizá el milagro fue por esta zona, pero se cambió el nombre por Gerasa, porque era un nombre más famoso de la Decápolis. O también, sin más, San Marcos no tenía una pretensión geográfica exacta y dijo la región, no la ciudad de, sino la región de los Gerasenos, en el fondo la región de la Decápolis. En cualquier caso, fuera el milagro donde fuera exactamente, tenemos la región pagana. Y esta región pagana decíamos que estaba subrayada por el tema de las tumbas, donde aparece este hombre que vive, que habita, ¿no? Habita en tinieblas, habita en la región de los muertos, está completamente impuro, y después también se llama Legión, lo cual nos recuerda seguramente a Roma, y también después va a ser en los cerdos, una piara de cerdos, donde el demonio se va a ir y va a ser precipitado en el mar. Por tanto, la posible interpretación que podríamos decir es: ¿ha venido Jesucristo también a los paganos para purificarlos? Es decir, la misión de Jesucristo, no hay aquí un guiño a que va más allá de Israel, para que también quede puro, sea incorporado al reino, ese mundo pagano que está oprimido por el diablo de la impureza y del paganismo. Quizá vayan por aquí las cosas. Otros dicen, en un sentido más, que lo que viene Jesucristo es a expulsar a los demonios de Roma. Una interpretación física histórica de Jesucristo quiere que Roma se vaya del territorio. Esto es un poquito ya más imaginativo, creo yo, pero en cualquier caso Roma es también signo de la paganización de la tierra. Cuando Jesús llega, el endemoniado quiere exorcizar a Jesús. Sal de aquí, quiere expulsarlo de aquí. Y en cambio va a ser Jesús el que expulsa al demonio. Es decir, cuando el demonio nos habita, no nos estorba Dios. Queremos expulsar de nuestra tierra. De hecho, al final del milagro, aunque las cosas van bien para el demoniado, los de esta región expulsan a Jesús. Jesús expulsa el demonio, pero los habitantes paganos expulsan a Jesús. No les conviene, prefieren vivir entre cerdos, y también por cuestiones económicas, que recibir la pureza de parte de Dios. Prefieren el coste, que significa recibir el reino, no les conviene. Y por eso Jesucristo es rechazado, expulsado de una tierra a la que Él ha venido a expulsar sus demonios. Estos vecinos de aquí prefieren tener el demonio al reino, por el coste económico o religioso que suponga. También aquí creo que hay un fondo muy interesante y decíamos que había que unir los dos textos, ¿no? Jesucristo cruza el mar con sus discípulos y los cerdos son precipitados en el mar. Esto nos recuerda al Éxodo.
¿Qué sucedió en el paso del Mar Rojo? Que los judíos pasan a pie enjuto las aguas del mar y los paganos son lanzados al mar. Y yo creo que este doble milagro está contado de tal forma que San Marcos y la tradición anterior quiere que nos acordemos del Éxodo. Jesucristo es un nuevo Moisés que viene a hacer pasar a su pueblo a través del mar y sus dificultades y viene a derrotar a los enemigos del pueblo, simbolizados aquí en los cerdos. Enemigos que son en el fondo no ya los egipcios, sino los demonios, las fuerzas del mal. Por tanto, estamos llamados a seguir a Jesucristo como un nuevo Israel en un nuevo Éxodo, por el éxodo de la misión, para que las fuerzas del mal sean derrotadas y precipitadas al mar. Y una última reflexión en esta línea más de tipo personal espiritual, y es: Jesucristo le pregunta, ¿cómo te llamas? Me llamo Legión porque somos muchos. Es una persona, pero habitada por muchos demonios, por eso va a una piara de cerdos. Algunos interpretan el nombre de Legión como Roma, que está paganizando Israel, pero también podríamos interpretarlo desde el significado de Legión, somos muchos. A veces la paganización no es una cuestión interior más que exterior, no es una cuestión personal más que política y exterior, es decir, somos muchos. ¿Qué significa estar endemoniado en este caso? Estar dividido por dentro. No estoy unificado. El demonio me tiene partido, no sé quién soy una cosa, soy otra, me gusta esto, me gusta aquello, me decido por esto, me decido por aquello. Como dice la carta de Santiago, estamos divididos por dentro, doble alma, dipsihoi, dice Santiago. Entonces esto no nos lleva a ningún sitio. Jesucristo ha venido a expulsar nuestros demonios de la división para que podamos unificar nuestra vida y de esta forma ser felices. El reino es purificación exterior y el reino es unificación interior. Por tanto, también podemos interpretar este milagro personalmente y diciendo: Señor, ven a habitar nuestras tierras en sombra, nuestra orilla de paganos, para que podamos expulsar nuestras divisiones profundas y podamos entonces unificar nuestras vidas en el seguimiento de tu mensaje, en el reino que tú estás inaugurando también para nosotros. Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, que al verle cayó a sus pies y le suplicaba con insistencia: Mi hija está a punto de morir, ven, impón tus manos sobre ella, para que se salve y viva. Jesús se fue con él. Le seguía un gran gentío que lo oprimía. Pasamos ahora a las siguientes escenas, dos que tienen que ver con la mujer, la perspectiva de la mujer. Estas escenas, además de por la mujer y por el número 12, están unidas muy bien narrativamente, porque Jairo habla a Jesús de su hija, mi niña está a punto de morir, vente. Y cuando Jesús va a curar a la niña, es interrumpido, diríamos, por una mujer, una hemorroísa con problemas de flujos de sangre, que lo interrumpe y después ya la niña muere. ¿Y por qué molestar ya al maestro si al final la niña es resucitada? Veníamos antes de ver un segundo tipo de milagros, los milagros de la naturaleza, el milagro del paso del mar, de la tempestad calmada. Vamos a ver ahora un milagro de curación, que ya los conocemos, y un milagro de resurrección, uno de los pocos milagros de resurrección que tenemos en los evangelios. Por lo tanto, está muy bien unido narrativamente, porque en el camino para curar a una niña, Jesús va a curar a una mujer. En esta unión narrativa y unión temática, creo yo que tiene que ver, sin meternos tampoco en muchos misterios, pero creo que tiene que ver con una perspectiva muy femenina de estos milagros. Fijaos que el problema de la mujer es un problema de menopausia en el fondo, ¿no? Tiene problemas de regla, tiene problemas de sangre hemorroísa. Y la niña tiene 12 años, cuando una mujer, más o menos, para los judíos esa edad, empieza ya a poder ser madre, empieza a tener ya las reglas y, por tanto, podríamos decir que Jesucristo está resucitando a una niña para que pueda seguir su evolución como mujer
y está sanando a una mujer que tiene también problemas de maternidad, problemas de mujer. Es una perspectiva muy femenina, pero muy femenina, porque a veces el varón ve a la mujer no desde esta perspectiva, de una perspectiva mucho más superficial, mucho más, pues eso, como todos conocemos, ¿no? En cambio aquí la perspectiva, Jesucristo viene a sanar a la mujer en su más profunda debilidad y potencia también, ¿no? Que es la maternidad con sus dificultades. Pues Jesucristo viene a sanar ahí, en el corazón femenino de la mujer. Creo que son textos muy bonitos, muy sencillos, muy femeninos, donde se nos ve la presencia de Jesús en nuestra debilidad, en lo que realmente somos. Jesucristo sí que nos conoce tal y como somos. Los demás nos miran siempre desde la superficie, desde lo que les podemos aportar, desde a veces viéndonos como objeto. Jesús no. Jesús viene a sanarnos en nuestra debilidad. Creo que por ahí va estos dos milagros preciosos. Y en este milagro empezamos por el segundo. La niña está enferma y el padre está muy grave, pues quiere que el Señor la cuide, ¿no? la cure. Pero cuando va llegando le comentan que ya ha muerto. Por tanto, esto es muy bonito, ¿por qué molestar ya al maestro? Es decir, la muerte significa el límite de los poderes taumatúrgicos de Jesús de Nazaret. Y Jesús le dice al padre, no temas, solo ten fe. Otra vez el mismo tema que teníamos en la perícopa anterior, en la escena del paso del mar. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Es decir, hay temores cuando no hay fe. La fe va ahuyentando los temores. No temas, cree en mí. Es decir, Jairo, la muerte no es límite para el poder de Dios. La muerte no es límite para el reino. Nosotros solemos decir que todo tiene solución menos la muerte. Es lo que pensaba la gente. Pues Jesús dice, no, todo tiene solución, también la muerte. La muerte no es límite al poder de Dios y por tanto no es límite a sus promesas. Si Dios me ha prometido algo, lo cumplirá. Pero si me he muerto, más allá de la muerte. La muerte, igual que la enfermedad, igual que las dificultades, no es límite para el poder de Dios y el cumplimiento de sus promesas. No temas y ten fe, nos dice Jesús. Y al final la gente se ríe de él, no lo entiende, está dormida, ¿verdad? Él está dormida, el dormir cementerio, en latín con los cementerios son lugar de dormición. Para Dios nuestras muertes son dormiciones porque nos viene a despertar. También en el futuro nos despertará para la vida eterna. Y Jesús elige a 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Al principio eligió a 4 discípulos juntos, estaba también Andrés, pero en estas escenas importantes, como aquí en el capítulo 5, como en la transfiguración o en la oración del huerto de Getsemaní, también aparecen los 3 discípulos. En otra escena aparecen 4 también Andrés, que es capítulo 13, la revelación de la escatología del final de los tiempos. Y parece que Jesús tenía un grupito de discípulos más cercanos. Y este grupito de 3 pues, aparece en escenas de revelación. Jesucristo, además de los discípulos, tiene a los 12, y además de los 12 están los 3, y además de los 3 está Simón Pedro. Hay como una especie de escalonamiento en la cercanía a Jesús. Los discípulos, los 12, los 3, Simón. También en Qumran, por cierto, los dirigentes son un grupo de 12 con 3 sacerdotes al frente. Eso tenga que ver también con aquella época, ¿no? 12 y 3 como perspectiva de jefes, ¿no? De jefatura y de regulación de la comunidad. Los 3 discípulos íntimos que participan en las escenas de revelación. Y después aparecen unas palabras arameas, talita cum o talita cumi, levántate niña, niña levántate. ¿Por qué se han conservado estas palabras y se traducen? Pues primero porque la lengua que hablaban los oyentes de Marcos es el griego. Ahí podemos saber quiénes eran. No son gente aramea, no son gente judía original, sino que son griegos. Hay que traducirles la palabra. Pero el Evangelio de Marcos, escrito en griego, ha conservado palabras en arameo, palabras mismísimas de Jesús. Sobre todo en este caso y en el capítulo 7, donde aparece un milagro, porque parecía que las palabras físicas tenían un poder taumatúrgico por sí mismas, ¿verdad? Cercano a la magia, y si dices la palabra adecuada. Y también se han conservado 2 palabras de oración de Jesús, en Getsemaní y en la muerte, ¿verdad? Abba y Eloi, Eloi, lama sabactani. Por tanto, las palabras arameas de Jesús que se han conservado como una gran reliquia de esta historicidad de Dios con nosotros. Por tanto, el milagro de la niña en presencia de los discípulos, porque Jesús siempre actúa para que conozcamos quién es. Y es aquel que no tiene límites, que la muerte es capaz de superarla con su poder.
Y una última reflexión que tiene que ver ahora con la mujer, que es curada. A mí esta me gusta mucho y es, Jesús va rodeado de una gran multitud, y todo el mundo la apretuja. Y la mujer le toca y siente una fuerza que pasa sobre ella y la cura. Entonces Jesús, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos, irónicamente, no, ¿cómo que quién te ha tocado? Todo el mundo te toca. Jesús sabe distinguir entre la masa y una persona que le ha tocado de forma especial. Eso es la fe. La fe es una forma de tocar. Me recuerda a mí esto mucho a las grandes procesiones, manifestaciones religiosas, donde todo el mundo va tocando al santo y va tocando, estamos todos ahí, pero Jesús sabe distinguir muy bien y se vuelve. ¿Quién me ha tocado? Jesús distingue el toque de la fe. Y por eso, gracias a ese toque, la mujer es sanada. Tu fe te ha salvado. El Catecismo de la Iglesia Católica ha elegido una imagen, un icono de esta hemorroísa tocando a Jesús para simbolizar lo que son los sacramentos. ¿Qué es un sacramento? Un sacramento es que recibimos la gracia de parte de Jesús que nos sana, que nos salva, pero a través de un contacto físico. No existe sacramento sin materia, no existe sacramento sin contacto físico, sin presencia. No se pueden hacer sacramentos online, no se pueden hacer sacramentos por teléfono, sino que es la presencia que tocamos. Y la eficacia del sacramento será mayor en tanto en cuanto el toque venga desde la fe. Jesús sabe distinguir, mucha gente vamos a misa, mucha gente es bautizada, mucha gente va a procesiones, pero ¿quién me ha tocado? Ahí la gracia se multiplica y puede ser más efectiva en nosotros. Por tanto, aprendamos de esta mujer hemorroísa a tocar a Jesús de una forma nueva, porque en eso consiste la fe. Y de esta manera podremos ser sanados por la gracia que brota del cuerpo de Jesús de Nazaret. Salió de allí y se dirigió a su patria, seguido por los discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud, al oírle, quedaba maravillada y se preguntaba: ¿de dónde le viene esto? ¿Quién le ha dotado de esta sabiduría? ¿Y esos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: un profeta solo carece de prestigio en su patria, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, a excepción de la curación de unos pocos enfermos, a quienes sanó imponiéndole las manos. Jesús se quedó asombrado de su falta de fe. Nadie es profeta en su patria. Vamos ahora a la última escena de esta reflexión, que es Jesucristo yendo a Nazaret, la aldea donde se había criado, y a la sinagoga. La sinagoga no implica que hubiera un lugar de sinagoga, sino a la reunión sabática del sábado de los varones, ¿verdad?, de este pueblo, de Nazaret. Y entonces Jesucristo en ese lugar pues predica y hace milagros, es decir, lo que está haciendo para el reino, ¿verdad?, la palabra y la obra. Pero la gente de su pueblo, lejos de admirarse y alabar a Dios, le sirve como escándalo, dice. ¿Qué significa escándalo? Se escandalizaban. Piedra de tropiezo. Es decir, como conocen a Jesús y no entienden cómo este paisano suyo, a cuyas hermanas y parientes y madre conocen, pues cómo puede hacer milagros. Es decir, cuando conocemos a alguien, cuando es demasiado conocido una cosa, pues se le quita el misterio. Y entonces Jesús no puede hacer allí muchos milagros. Fijaos, en Dios impotente por nuestra falta de fe. Jesús que no puede hacer lo que querría por la falta de fe de sus paisanos. En casi todos los milagros se acaba diciendo que se admiraban aquí el que se admira es Jesús y se admira de su falta de fe. Otra vez el tema de esta sección, ¿verdad? El temor y la fe. Pues la falta de fe de los discípulos en la barca, la falta de fe de sus paisanos. Jesús se admira de esto. ¿Por qué es tan difícil creer en lo cotidiano? ¿Por qué es tan difícil creer cuando estamos viendo lo de siempre? ¿No será a veces también a nosotros que nos sucede
que creemos en Dios porque lo vemos como alguien muy lejano, y con la encarnación la fe se convierte en un asunto cercano y Dios se convierte en aquel conocido y en aquel que vemos en el día a día. A veces no despreciamos la palabra de Dios porque ya nos suena. No despreciamos la Eucaristía porque ya sabemos de qué va a ir y que en el fondo no estamos también escandalizándonos como los paisanos de Jesús. Sabemos ver la gran novedad de lo de siempre, la gran profundidad de lo cotidiano. ¿Qué significaría hoy? Nadie es profeta en su patria. La patria de Jesús, ¿cuál es hoy? ¿No es Nazaret o es quizá la Iglesia? ¿No podría suceder que algunos de fuera de la Iglesia se admiren más del mensaje de Jesús y de su persona y de su obra que nosotros mismos porque ya lo conocemos? La religión ya es un asunto tan sabido y tan que no acabamos de admirarnos. Al final, en el diálogo con Jesús y en la relación con Jesús, ¿quién se admira? ¿Nos admiramos nosotros como los discípulos y nos preguntamos quién es este? ¿O se admira Jesús de nosotros y nos dice qué falta de fe, qué falta de hondura y de misterio en la perspectiva de estas personas? ¿Qué significa hoy nadie es profeta en su tierra? También puede pasarnos a nosotros, ¿no? Cuando evangelizamos. A veces evangelizas a gente que no te conoce y están mucho más abiertos que a la gente que desde siempre. ¿Cuánto nos cuesta aceptar no solo a Jesús, sino a los hermanos? ¿Cómo puede ser que este a quien yo he conocido, que ha sido compañero mío, hable tan bien o esté tan bendecido por Dios? A veces también nos escandalizan las gracias de Dios en las personas cercanas. A veces nadie es profeta en su patria, también en la Iglesia Católica, en nuestras diócesis y parroquias. Y esto habría que reflexionarlo, porque en el fondo es falta de fe. Pidámosle al Señor que seamos capaces de profundizar y de saber encontrar profetas donde Dios los envía, saber encontrar profetas en lo cotidiano, saber atisbar la hondura de la palabra de Dios en aquellas obras y palabras que, estando junto a nosotros día a día, están revestidas de una gran belleza y hondura. Solo es visible esto desde la fe. No hay temor en el amor, dice la carta de Juan. No hay temor cuando alumbra la fe. Por tanto, la perspectiva de hoy es esta, ¿verdad? También el Señor nos dice hoy desde su palabra, nos grita, no tengáis miedo, tened fe. Y tened fe en las tempestades de la misión. Tened fe en las dificultades de la vida, mujeres y varones. Tened fe. Y tened fe sobre todo cuando lo cotidiano se hace rutina. Y no, tened fe. Y sed capaces de ver la belleza en lo de cada día. Cautivados por la palabra, seguimos avanzando como discípulos, a veces más despistados, a veces con más esperanza, a veces con más ilusión, a veces con más dificultad, pero seguimos avanzando, porque cada día nos cautiva más la palabra. Vamos viendo en sus palabras la belleza del rostro de Jesús. Feliz semana a todos.